Hola Iglesia, bienvenidos desde cualquier lugar donde se unen a nosotros en persona, en línea o por televisión, o desde una de las cientos de prisiones sintonizadas en este momento. Estamos muy contentos de que estén aquí. Al concluir nuestra serie, A Decir la Verdad, en la segunda parte de un mensaje que llamamos Una respuesta bíblica al nuevo credo secular. Mientras nuestro equipo de producción prepara el escenario, permítanme prepararlos para nuestra conversación de hoy. Es posible que observen en las notas de su mensaje dos cosas. Primero, una lista de recursos en caso de que elijan estudiar más cualquiera de estos temas que hemos discutido tanto la semana pasada como hoy. Y también hemos hecho todo lo posible para incluir todas las referencias bíblicas que se incluirán en el mensaje de hoy. Si se perdieron la primera parte la semana pasada, les animo a que vayan y miren y escuchen ese mensaje. Sin embargo, esta es la conclusión de la semana pasada. Estaremos cubriendo diferentes temas hoy. Ahora, esto es lo que sé sobre cada uno de estos temas. Ustedes tienen pensamientos sobre estos. Nosotros tenemos pensamientos sobre estos temas. Pero aún más importante que nuestros pensamientos y sus pensamientos sobre estos temas es qué tiene que decir la Biblia sobre todos y cada uno de ellos. Estas conversaciones no siempre son fáciles y tendemos a evitar cualquier conversación que nos haga sentir un poco incómodos. Sin embargo, como dijo la doctora Caroline Leaf, una neurocientífica cognitiva que ha escrito varios libros increíbles, que cuando evitamos las conversaciones difíciles, cambiamos la incomodidad a corto plazo por una disfunción a largo plazo. Y nadie quiere eso. Ahora bien, ¿por qué esta serie? Bueno, la Biblia nos dice consistentemente que no debemos ignorar a nuestro adversario, el diablo, que ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Nos dicen que no ignoremos sus maquinaciones, sus tácticas y sus planes. Jesús lo confronta personalmente a Satanás, a quien también se hace referencia en las Escrituras como el Dios de esta era. Y en Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús dice esto: Él, desde el principio, ha sido un asesino, y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza. Él es el padre de toda la mentira. Lo que yo puedo decir con absoluta certeza es que el diablo ha guardado su mejor trabajo y sus mentiras más significativas para esta generación. No se ha cansado de hacer su trabajo. Él se ha vuelto bastante hábil y quizás más que en cualquier otra generación anterior a la nuestra. A esta generación se le está mintiendo como nunca antes. Y tanto que cada vez es más difícil distinguir entre la verdad y la ficción, la realidad y la fantasía. George Orwell dijo una vez que en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Y estos son, sin duda, esos tiempos. Las mentiras están siendo aceptadas y definidas y la verdad está siendo erradicada en esta generación. Nuestros hijos están siendo adoctrinados con mentiras a propósito porque el diablo odia a nuestros hijos. Y si puede esclavizar a una generación mientras todavía están aprendiendo el abecedario con mentiras sobre sí mismos, con mentiras sobre Dios, y con mentiras sobre el plan de Dios y su propósito para la humanidad, entonces cuando crezcan no tendrá que trabajar tanto. Jesús nos advirtió en Mateo 24, versículo 4, tengan cuidado de que nadie los engañe. Primera de Timoteo capítulo 4 leemos estas palabras. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán a espíritus engañosos, enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. El apóstol Pablo a la iglesia de Galacia dijo esto: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quienes los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes, dice Pablo, y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. El capítulo 5 de Hebreos se refiere a nuestra capacidad como seguidores de Jesús para discernir lo que está bien de lo que está mal, casi como un músculo que a través de entrenamiento, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Así que podrían considerarlo hoy un ejercicio de entrenamiento, mientras continuamos examinando a la luz de las Escrituras lo que llamamos el nuevo credo secular.
Ahora bien, esta es una ideología, una doctrina, un sistema de creencias que ha comenzado a echar raíces profundas en nuestra cultura. Y hemos hecho todo lo posible para seleccionar solo las declaraciones más difundidas y aceptadas de este credo. Declaraciones que están impresas en letreros en los patios, declaraciones que ven todos los días en las redes sociales y en televisión y en las películas. Ciertamente se enseñan en las escuelas. Y parte de este credo es cierto, otra parte solo parcialmente cierto. Y parte de este credo, como pronto descubrirán, es absolutamente falso. Mentiras presentadas como verdades que son antitéticamente opuestas al Evangelio. Y nosotros como seguidores de Jesús debemos aprender a discernir, a decir la diferencia entre lo que es verdad y lo que no es verdad, para que no sumemos más a la confusión en nuestra generación, sino que traigamos claridad. Jesús dijo, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué es este credo? Es el credo que dice esto: en esta casa creemos que la vida de las personas negras importan. Ningún ser humano es ilegal. La bondad lo es todo. Los derechos de la mujer son derechos humanos. La ciencia es real. Y el amor es amor. Abordamos los 3 primeros en la primera parte de la semana pasada. Hoy nos ocuparemos del resto. He invitado a unirse nuevamente esta semana a uno de nuestros pastores de adoración más queridos, un comunicador emergente aquí, Patrick Crawford. También invité a un querido amigo mío, pastor de la iglesia Garden City, aquí mismo, en Columbus, y uno de muchos pastores increíbles que nos han ayudado a dirigir el Centro de Sueños de Columbus, el pastor Gerald Murphy. Y la directora ejecutivo de Rock City Church, quien también es mi esposa, y la madre de nuestras 2 increíbles hijas adolescentes, Katie Fisher. Entonces, iglesia, podríamos darle un aplauso ahora mismo y darle la bienvenida a nuestros 3 invitados al escenario, ahora mismo. Gracias a todos por acompañarnos y chicos, gracias por acompañarme aquí. Patrick, bienvenido de nuevo a la segunda parte. ¿Cuántos de ustedes simplemente aprecian la presencia y la capacidad de Patrick de aportar un marco bíblico a problemas tan difíciles? Sé que yo estoy agradecido y ustedes también lo están. Pastor Gerald ha sido un gran amigo durante tantos años y estoy muy contento de compartir este momento contigo. Y mañana es tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Pastor Gerald! Y Katie, acabamos de celebrar 19 años de matrimonio la semana pasada. Estoy muy feliz de tenerte como parte de este panel. Eres Gracias una por increíble invitarme. compañera, esposa, madre, líder. Quiero comenzar contigo hoy mientras pasamos la página ahora y comenzamos a abordar la 4ª declaración de esta serie, y es grande. Y es que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Este es un tema candente. Sí. Y la Biblia tiene mucho que decir al respecto. Entonces, ¿podrías comenzar a ayudarnos a desarrollar esta declaración? Sí, empiezo con esto. Las mujeres son creadas a la imagen de Dios. Génesis 1 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Y luego en Génesis 2 dice, no es bueno que el hombre esté solo. Sé que esta verdad es verdad verdadera, porque estoy casada con Chad. No es bueno para Chad estar solo. Pero el Señor dice, le haré ayuda idónea para él, que sea perfecta para él, y así Dios creó a la mujer. El valor igual del hombre y la mujer se establece también en Génesis 2. Él dice que ella tiene hueso de su hueso, carne de su carne, y Dios deja en claro que las mujeres son absolutamente esenciales para cumplir el plan y el propósito de Dios en esta tierra, sin duda. Y aunque los hombres y las mujeres somos iguales, somos muy diferentes, sabemos esto. Al igual que Dios trajo vida y nutrió la vida, a las mujeres se le ha dado el don de dar a luz y nutrir la vida. Dios puso la semilla de la vida en el hombre, pero a la mujer Él dio el regalo de dar a luz la vida. ¡Qué milagro! Un milagro en absoluto. Ahora bien, esta conversación sobre los derechos de las mujeres es importante porque en la superficie los derechos de las mujeres son derechos humanos. Es una declaración muy fácil de decir. Los derechos de las mujeres son derechos humanos porque las mujeres son humanas. Eso es verdadero. Pero mi base para esto, y realmente todos los argumentos sobre los derechos de las mujeres, tiene realmente 2 puntos. Uno es mi fe, que dice la Escritura,
cómo trató Jesús a las mujeres, cómo hablaba de las mujeres, ya saben, la iglesia primitiva dio la bienvenida y afirmó a las mujeres realmente en todos los niveles. Entonces, es realmente fácil ver lo que las escrituras tienen que decir sobre el valor de la mujer. La segunda base que uso es mi vida, cómo crecí, cómo era. Y para mí, yo he estado involucrada en conversaciones sobre los derechos de las mujeres en realidad desde que tengo memoria. Mi mamá y mi abuela eran muy fuertes, ambas. Y recuerdo haber hablado de esto incluso cuando era una niña pequeña, y ambas tenían carreras y trabajaron duro, y amaron y cuidaron a su familia. Y fue solo un ejemplo maravilloso de cómo podrían ser las mujeres. Y tuve un padre afortunadamente que creyó en mí y seguí alcanzando y alcanzando. Y luego al principio de mi carrera me encontré liderando comunicaciones para una empresa Fortune 500 de materiales de construcción y muchas cosas más. En gran parte estaba dominado por hombres y recuerdo una y otra vez pensar, ¿qué rayos estoy haciendo aquí? Esto es muy extraño. Pero ahí, hombres y mujeres invirtieron en mí, creyeron en mí, me defendieron, reconocieron grandes cosas en mí, creyeron que podría tener un gran impacto y lo hice. Entonces, cuando se trata del tema de los derechos de las mujeres, creo que hay mucho en lo que todos podemos estar de acuerdo. Las mujeres deben tener derecho a votar, obviamente. Las mujeres deben recibir el mismo pago por hacer el mismo trabajo que los hombres. Esto es obvio. Las mujeres deben tener voz y la capacidad de usarla no solo en los Estados Unidos, sino en todos los países. Todos los países. Y yo sumaría, Katie, no solo tu experiencia en el mundo empresarial, sino también tu experiencia como un líder dentro del ministerio que durante generaciones ha estado absolutamente dominado en gran medida, liderado por hombres. Y recuerdo cuando comenzamos esta iglesia, tuvimos estas conversaciones. Sabíamos que si Dios iba a cumplir todo lo que creíamos que tenía para esta iglesia, iba a requerir hombres y mujeres líderes en todas las esferas. Y estoy tan agradecida por esta cultura que cultiva eso. Es bueno. Y creo que si regresan a la declaración original del primer movimiento de mujeres a mediados del siglo 1800 y miran eso, no creo que haya mucho en ese documento original contra lo que se pueda argumentar. Pero ya no estamos viviendo en los 1800, estamos viviendo en el 2022. Y hoy, como sociedad, estamos completamente divididos sobre cuáles deberían ser los derechos de las mujeres. Y creo que uno de los mayores desafíos del movimiento de mujeres moderno es que defendemos, por un lado, los derechos de las mujeres como derechos humanos, mientras que, por otro lado, ignoramos los derechos de los humanos por nacer, hombres y mujeres. Y es problemático, porque es difícil hablar de los derechos de las mujeres como derechos humanos y luego ignorar los derechos de los que no han nacido. Sí lo es. Y no podría estar más de acuerdo con esa declaración, Katie. Y me refiero a que personalmente ha sido increíble el impacto que has tenido en mi vida, como mujer en liderazgo. Y nunca olvidaré una de las primeras veces que me senté, la pastora Katie me miró directamente a los ojos y me dijo el propósito dado por Dios y el destino que Él tenía para mí. Y ha sido increíble ser dirigido por ti. Pienso en mi esposa y mis hijas y el ejemplo que tienen en ti como mujer que cumple su llamado con audacia y también con coraje. Y yo sé que Dios quiso que las mujeres fueran muy íntegras para que todo lo que Él desea que se cumpla en su reino pueda avanzar en la tierra. Para llevar a cabo es muy importante entender eso. Y entonces al mirar las Escrituras es innegable. Dios es claro en las Escrituras, su corazón para proteger a las mujeres, para apoyar a las mujeres. El valor que Dios le da a la mujer en la palabra de Dios es muy claro. Pienso en esto, en la vida y el ministerio de Jesucristo, y hay dos cosas que me vienen a la mente. Pienso sobre el hecho de que la primera persona en evangelizar y testificar que ella realmente se había encontrado con el Mesías fue una mujer en Juan capítulo 4, y ella trajo todo a su pueblo a Jesús. Pero no solo al comienzo de su ministerio, sino incluso después de que resucitó de entre los muertos. Durante una época en la que el testimonio de una mujer no era válido entre los tribunales, ¿verdad? La sociedad vio que una mujer no era apta para ser testigo en un tribunal de justicia. Pero Jesús vio que convenía que una mujer fuera la primera en testificar su resurrección. Así que no pueden negar esto, el valor de la mujer en la palabra de Dios. Y yo agregaría también, mirando al mundo de hoy, donde quiera que prospere el cristianismo en el mundo, prosperan las mujeres. Si miran a lugares del mundo donde el cristianismo no es la fe predominante, en lugares como China y por todo el Medio Oriente, donde tantas mujeres están absolutamente oprimidas, en muchos casos no se les permite ir a la escuela, no se les permite conducir un auto, en muchos casos no se les permite opinar sobre con quién se van a casar,
Donde quiera que prospera el cristianismo, prosperan las mujeres. Es tan importante mientras tenemos esta conversación que tengamos en cuenta que estamos llamados a representar, a reflejar a Dios en el mundo. En un mundo incrédulo, entre familia, amigos, compañeros de trabajo, de clase, necesitamos saber lo que Dios dice acerca de estos temas, pero también necesitamos entender el corazón de Dios, su naturaleza, su carácter, y cómo representarlo realmente bien y comunicarnos en consecuencia. Y cuando miran la palabra de Dios, no podrán cuestionar que a Dios le importan todas las vidas. Se preocupa por los infantes, se preocupa por los niños, se preocupa por las mujeres, se preocupa por las familias, se preocupa por los bebés en el útero y se preocupa por la vida fuera del útero. Y Él nunca eleva uno sobre el otro y nosotros tampoco deberíamos. Entonces tenemos que comenzar a tener esta conversación con ese lente y esa comprensión. Y debido a que el aborto parece estar en el centro de esta declaración de lo que estamos hablando hoy, creo que debemos hacernos la pregunta: ¿qué está alimentando nuestra moralidad? ¿Quiénes nos informan de la verdad? ¿Es la sociedad o es la palabra de Dios? Y yo diría, sé que Patrick tiene algo que decir al respecto, sé que tiene algo que decir sobre todo, y todo el tiempo queremos escucharlo. Pero una de las cosas más irónicas para mí es que, como mujer que es pro vida sin discusión, es que a menudo me etiquetan como anti-mujer. Y no tiene sentido para mí porque yo, en mi día a día, de verdad, me desafío por el avance de la mujer, no solo para mí, sino para mis hijas y nuestro personal femenino y las mujeres de todo el mundo. Y entonces estamos viviendo en este mundo en el que hay tantos mensajes confusos. Sí, bueno, y esa confusión tiene que ver con lo que Gerald decía. ¿Quién informa nuestra moralidad? ¿Quién nos dice qué debemos creer y cuál es la verdad? ¿Es la sociedad o la palabra de Dios? Y sabemos que es la palabra de Dios, pero creo que esa confusión incluso habla de nuestras mentiras más grandes sobre este tema. Y es que para poder hablar sobre la moralidad del tema, tienen que ser de un género en particular. Que si son hombres, no pueden hablar sobre este tema en lo absoluto. Pero la moralidad no le pertenece a los hombres o a las mujeres, le pertenece a Dios. Y entonces le pertenece a Dios, está puesta por Dios, está arraigada a su carácter revelado en su palabra, y como representantes de Dios es nuestro derecho y nuestra responsabilidad hablar sobre la moralidad de estos asuntos. Por ejemplo, no tienen que ser un esclavo o dueño de esclavos para saber que la esclavitud es inmoral, ¿verdad? Yo hablo desde afuera, pero he leído la palabra de Dios y sé que esto es inmoral. La moralidad le pertenece a Dios. Y otra cosa importante que dijiste, Gerald, fue cómo Dios se preocupa por la vida dentro y fuera del útero, y también debería importarnos. Y eso habla de una de las mayores acusaciones de la iglesia que se escucha mucho. Y es que a los cristianos solo les importa la vida en el útero. Pero no nos importa la madre, no nos importa el niño después de que nace, y eso no puede estar más lejos de la verdad. Pero todo lo que tienen que hacer es investigar durante unos 15 segundos para darse cuenta de que si bien hay 800 clínicas de aborto en Estados Unidos, hay casi 3.000 centros de embarazos en crisis dirigidos por personas basadas en la fe y cristianas que están allí para brindar cuidados, información, atención, recursos para las mujeres. Nos preocupan estas madres. También es increíble que la mayoría de las agencias de adopción privadas en los Estados Unidos y en todo el mundo están dirigidas por cristianos. Pero estamos haciendo el trabajo de cuidar a todas las personas e incluso históricamente. Si observan lo que los cristianos están haciendo históricamente, si eliminan el cristianismo de la tierra, perderíamos casi todos nuestros hospitales, nuestras universidades, todos los centros de embarazos en crisis, todas nuestras agencias de adopción. Perderíamos gran parte de la filantropía que se da en todo el mundo, tanto financiera como de personas que solo van a las comunidades, lugares que necesitan ayuda y hacen el trabajo que necesitan. Estamos haciendo más que cuidar a los no nacidos. Así que quiero aliviar esa presión de los cristianos de aquí hoy. No crean esta mentira. Estamos cuidando por igual a los no nacidos y a los nacidos. Sí, y eso es algo que debemos celebrar, el trabajo que los cristianos están haciendo, tanto en este país como en el mundo, y también reconocer que todavía queda un montón de trabajo que hacer. Sí, la lucha por la vida no ha terminado, y debemos tomar acción con la cultura. Pero es interesante que cuando consideras la cultura con la que se nos pide que nos involucremos, por un lado, la cultura nos dice que ya no existe la verdad absoluta, que no hay manera de identificar objetivamente lo que es verdad de lo que no es verdad. Pero luego esa misma cultura da la vuelta y exige que creamos su opinión absoluta. Y eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Y entonces necesitamos estar seguros de que hay una verdad absoluta. Y así de nuevo, volvemos a la cuestión de que tenemos que decidir quién alimenta a nuestra verdad. Incluso cuando se trata de este tema,
hagamos la pregunta, ¿quién es el dador de la vida? Y sabemos que la respuesta es Dios, lo que significa que Él es el único que puede dar la definición y sentido a la vida. Y lo hace claramente en la Escritura. Miramos al capítulo 2 de Génesis. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, el aliento de vida en las fosas nasales del hombre. Me encanta lo que dice Job en Job 33:4. El Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida el aliento del Todopoderoso. Una de las escrituras más citadas relacionadas con este tema se puede encontrar en Salmo 139. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Entonces, ¿cuándo comienza la vida según la palabra de Dios? Comienza incluso antes de que fuéramos formados. Y me gusta cómo se desarrolla esto en la vida del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 5, Dios le está hablando a Jeremías y le dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que naciste, te santifiqué. Él deja eso muy claro en Jeremías porque sabía que Jeremías capítulo 20, versículo 17, Jeremías ahora está participando en el llamado que está sobre su vida y es duro y difícil. Tuvo algunos momentos muy difíciles. Y en una oración que Jeremías le hace a Dios, dice, hubiera sido mejor que yo nunca hubiera nacido. De hecho, dice muy específicamente, ojalá me hubieras matado en el vientre de mi madre. Jeremías oró para haber sido abortado. Pero me encanta que Dios lo prepara desde el principio para decir, no entiendes. Te conocí antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Y tengo un llamado sobre tu vida, vas a superar esto. Y Dios, antes de que choquemos contra la pared, Él siempre nos da una palabra a la que podemos aferrarnos. Absolutamente, Él lo hace una y otra vez. Y esto no es solo en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo. Pablo hace esta declaración en Gálatas capítulo 1, versículo 15. Está hablando acerca de Dios. Él dice, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Y lo que me encanta de la palabra de Dios es que no solo estamos siendo invitados a entender lo que Dios aprueba, Él deja muy claro lo que desprecia. Y en Proverbios capítulo 6 enumera varias cosas que aborrece según las Escrituras. 7 cosas que son abominación según él, y la tercera cosa en la lista es el derramamiento de sangre inocente. No tenemos que preguntarnos cómo él se siente al respecto. Incluso mirando la historia de Israel en el Salmo 106, la Escritura deja claro que una de las cosas por la que estaban siendo castigados era nuevamente el derramar sangre inocente, incluso sacrificar a sus hijos a dioses falsos. Pero sé que mientras tenemos esta conversación y somos muchos los que pensamos en varias cosas y escenarios diferentes, necesitamos estar convencidos hoy de que ni Dios ni la Biblia pretenden que la vida es fácil, o que la vida no viene con dolor, o que no vienen tragedias, trauma y cosas difíciles. Y me encanta que servimos a un Dios y podemos acercarnos a la palabra y entender que no huye del dolor. Él no está huyendo del trauma, no está huyendo de la tragedia, sino que Él se mete en medio de esto con nosotros. Y creo que tenemos que desempacar una declaración muy cierta ahora mismo. No hay nada que Dios no pueda redimir. Déjenme decir eso una vez más. No hay absolutamente nada que nuestro Dios no pueda redimir. Y hay una verdad incómoda relacionada con este tema que debemos explorar en las Escrituras. Pienso en David y en Betsabé. ¿Fue eso realmente una elección para Betsabé acostarse en la cama de su rey? ¿Fue una interacción consensual? Bueno, muchos eruditos y comentaristas dirían que no lo fue. Ella no tiene la opción de ir a los aposentos del rey y acostarse con él. Y sabemos que después de concebir su primer hijo, él falleció, pero Dios redime esa situación, y su segundo hijo fue el rey Salomón. También miramos la vida de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor, y no pueden identificarse con la vida de Jesús sin reconocer que hay una relación incestuosa en su linaje, ¿verdad? En el mismo linaje de Jesucristo vemos esa tragedia del incesto. Entonces la Biblia no huye ni siquiera de los aspectos más duros y trágicos de esta conversación. Y quiero que me escuchen hoy. No existe problema que nuestro Dios no pueda convertir en un milagro, ¿verdad? No existe un problema que nuestro Dios no pueda convertir en un milagro. Pero mientras tenemos esta conversación tenemos que tener cuidado de que cuando entablamos cualquier problema, que no tratemos de enfrentar la injusticia usando otra injusticia. No tratemos de tratar el pecado con otro pecado. No podemos permitir, incluso lo que muchas veces es el resultado del pecado que nos sucede, nos haga sentir que entonces el pecado es la respuesta.
El trauma no cura el trauma. El trauma no cura el trauma. Entonces, mientras tenemos esta conversación, podemos reconocer que la Escritura es muy clara. No podemos tener un diálogo sincero sobre los derechos de nadie si vamos a ignorar deliberadamente los derechos de los no nacidos, creados por Dios, ungidos por Dios, apartados por Dios, llamados por Dios, con un propósito. Lo que sucede en nuestra cultura es que queremos jugar a ser Dios, queremos decirle que sus caminos no son correctos, tenemos un mejor camino, y cuando jugamos a ser Dios se produce el caos. Sí, esa es una parte realmente importante. Ese aspecto de jugar a ser Dios es el centro en esta conversación, no solo porque tratamos de redefinir la moralidad en lo que respecta al aborto, sino incluso más ampliamente que eso. Estamos intentando redefinir la moralidad en lo que respecta al comportamiento sexual en general. Y ese orgullo, esa arrogancia de pensar que podemos decidir por nosotros mismos lo que está bien, lo que está mal, esa es la raíz de todo pecado humano. Es la raíz del primer pecado que vimos en el jardín de Edén con Adán y Eva. Los llevó a comer del fruto que Dios les dijo que no comieran. Porque Satanás dijo, si comes de esto, llegarás a ser como Dios, y sabrás la diferencia entre el bien y el mal. Ya no tendrás que depender de sus palabras, puedes vivir libre y ser tu propio juez y tu propio Dios. Y esa semilla del pecado ha sido transmitida a cada ser humano nacido, lo vemos en Romanos 5, cómo el pecado se transmite de Adán a toda la humanidad. Y el fruto de esa semilla se parece a lo que vemos en Romanos 1, 18 al 32. Es un rechazo a reconocer a Dios como Dios. Es creernos más sabios que Dios, cambiar la gloria de Dios y buscar la gloria menor de las cosas creadas. Y por esa arrogancia humana nos volvemos necios. Nos creemos sabios y nos volvemos necios. Nuestro corazón se oscurece y Dios nos entrega a la maldad de nuestro corazón, a la que insistimos en servir. Y este pecado se manifiesta en todo lo que ven. Incluso en los movimientos sociales que comenzaron bien. Katie mencionó cómo en la década de 1850 se iniciaron los movimientos por los derechos de las mujeres, con cosas en las que podemos estar de acuerdo. Extender los derechos que los hombres ya tenían e incluir a las mujeres en eso, votar, ciudadanía, todas cosas buenas. Pero con el paso del tiempo, el movimiento comenzó a incluir muchas metas y actividades no bíblicas. La década del 60 trajo la revolución sexual, que se entrelazó con los derechos de la mujer. Y se introdujo la píldora anticonceptiva, y ahora había un medio práctico de buscar, entre comillas, sexo sin consecuencias. Aunque no existe tal cosa. No hay tal cosa. Pero a medida que el tiempo avanzaba a través de las décadas de los 90, el postmodernismo se introdujo en el movimiento de los derechos de las mujeres. El postmodernismo es lo que mencionamos la semana pasada y el relativismo que dice que la moralidad y la verdad son relativas, a la perspectiva de un individuo. Y que todo está enraizado en una lucha de poder. Y entonces, como todas estas ideas y todos estos cambios sociales comienzan a tener lugar, vemos surgir una mentalidad que ve todas las restricciones sociales y morales como opresivas, particularmente para las mujeres. Y así vemos que el matrimonio es visto como opresivo, a pesar de que a lo largo de la historia el matrimonio ha sido una de las instituciones más beneficiosas para las mujeres y para los niños en términos de provisión, protección, espacio seguro para que las mujeres y los niños prosperen y vivan sus vidas con propósito dado por Dios. El género binario y los roles de género e incluso los roles de género establecidos en las escrituras se ven como opresivos, en cualquier limitación. El comportamiento sexual se ve como opresivo y entonces todo debe ser rechazado. Entonces cuando miramos a todos estos desarrollos sociales a través del lente de las escrituras lo vemos por lo que realmente es. Y es el esfuerzo continuo del corazón humano para rechazar la autoridad de Dios y convertirnos en nuestros propios dioses. ¿Quién cree Dios que es que me está diciendo cómo soy? ¿Cómo debo vivir y qué debo hacer con mi propio cuerpo? Ese es el espíritu detrás de gran parte de esto. Es por eso que lo que vemos hoy es que mucha gente ve la expresión sexual e incluso promiscuidad como empoderamiento. El sexo ha evolucionado a lo largo del tiempo, se devaluó. El diseño original de Dios, que era un acto de entrega entre un hombre y su esposa en el pacto del matrimonio, se devaluó e incluso más allá de un acto autoindulgente y egoísta, se ha convertido en un acto de autoexaltación. Un acto simbólico de alguien que declara la propiedad de su cuerpo al dárselo a tantas personas como ellos bien consideran necesario. Esto es con lo que estamos lidiando. Pero 1 Corintios 6 nos dice que nuestros cuerpos no nos pertenecen, pertenecen a Dios, y que fuimos comprados a un precio. Y entonces debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. Porque cuando rechazamos la voluntad de Dios cosechamos lo que plantamos. Y lo hemos visto en la sociedad desde los años 60 especialmente. Hemos visto un aumento exponencial en los embarazos de adolescentes en hogares destruidos, enfermedades de transmisión sexual, decenas de millones de bebés han sido abortados. Y eso sin mencionar el daño emocional, psicológico y espiritual que se ha hecho.
Pero en cambio, de nuevo, en nuestra arrogancia humana, en lugar de volver corriendo a Dios y pedirle que nos sane, intentamos vendar los síntomas de nuestro pecado en lugar de abordar la raíz misma. La raíz, que es nuestra negación fundamental del señorío de Jesucristo, particularmente cuando se trata de su autoridad sobre nuestros propios cuerpos y cómo los usamos. Entonces tratamos de liberarnos del gobierno de Dios y terminamos profundizando en la esclavitud del pecado. Solo cuando nos rendimos a Cristo, nos sometemos a su palabra, entonces estaremos en el camino hacia el verdadero empoderamiento y la verdadera libertad. Saben, mientras tenemos esta conversación, solo puedo imaginar todas las diferentes cosas que están sucediendo en nuestros corazones y en nuestras almas, en cada uno de nosotros. Pero debemos tener claro hoy, no importa quiénes sean, no importa por lo que han pasado, no importa lo que les haya pasado, hay gracia para ustedes. Y lo diré de nuevo, hay gracia para ustedes hoy, en el nombre de Jesús. Sí. Yo quiero intervenir solo por un momento porque la serie se llama Decir la Verdad. Una de las cosas más impactantes que sucedieron después del reciente fallo de Roe vs. Wade fue la cantidad de correos electrónicos que recibimos. Mensajes de mujeres que habían tenido un aborto espontáneo o un embarazo ectópico. En algún momento de su vida, tal vez tuvieron algo que sucedió en su cuerpo que el bebé que vivía dentro de ellas no pudo sobrevivir. Y por primera vez escucharon en los medios y redes sociales que habían abortado porque habían tenido un aborto espontáneo o porque habían tenido un embarazo ectópico. Y solo quiero decir hoy, si han tenido un aborto espontáneo, si han tenido un embarazo ectópico, eso no es un aborto. Ustedes no eligieron terminar con la vida de ese niño. La vida de ese niño terminó. Y creo que es muy importante que realmente estemos atentos a las escrituras y que podamos discernir qué es verdad y qué no. El tratamiento para el embarazo ectópico no es un aborto. El tratamiento para un aborto espontáneo no es un aborto. Ustedes no eligieron terminar con la vida de ese niño. Pero como dice Gerald, si tomaron esa decisión en algún momento de su vida o si han ayudado a alguien a tomar esa decisión, hay abundante e interminable gracia eterna para ustedes. Muy bueno. Siento que deberíamos tomar un momento y reconocer que esto es duro. No sé si se alegran que Jesús no haya optado por evitar asuntos difíciles, temas difíciles, gente difícil. Él, en cambio, estaba dispuesto a meterse en aguas turbulentas, solo para ofrecer ayuda y esperanza a una persona. Estaba dispuesto a tocar al leproso que nadie más estaba dispuesto a tocar. Él abrió los ojos de los ciegos, él sanó a los enfermos, él iría a los marginados y rechazados, y les daría la bienvenida a casa. Estoy tan contento de que tengamos un Dios que es paciente con nosotros, que no quiere a nadie que perezca, que está lleno de gracia y verdad. Gran parte de la conversación que estamos teniendo está interconectada. Muchas de estas declaraciones están interconectadas. Y sé, Katie, que mencionaste la reciente revocación de Roe vs. Wade, y uno de los argumentos que se ha hecho con respecto a esa decisión es cómo se puede dar la espalda a 50 años de precedentes. Y eso se ha dicho a menudo y quizás lo han dicho ustedes mismos. Solo diría dos cosas. Les ofrecería dos cosas a considerar. Primero, pediría que todos consideremos exactamente el mismo argumento en relación con este nuevo movimiento transgénero, movimiento de pronombres, el movimiento del espectro de género e incluso el matrimonio entre personas del mismo sexo, donde no hemos dado la espalda a 50 años de precedente, pero donde literalmente hemos ignorado cada año precedente desde que los humanos fueron establecidos y creados por primera vez por Dios. Esa es la arrogancia de esta generación. Y lo segundo que diría es, si van a seguir a la ciencia, al menos sean consistentes, ¿verdad? Entonces, en 1973, cuando se estableció Roe vs. Wade, un ultrasonido era blanco y negro unidimensional, confuso, borroso. Pueden entender cómo alguien podría mirar a esa imagen en 1973 y determinar que eso es nada más que un grupo de células. Considerando la tecnología de hoy, que disponemos de 3D y 4D, podemos ver las uñas de las manos y la de los pies del bebé y las expresiones faciales. No se puede usar el mismo argumento que se usaba en 1973 hoy y mantener la misma firmeza. La realidad es que la ciencia ha evolucionado y como la ciencia ha evolucionado en este tema, la palabra de Dios ha sido nuevamente confirmada.
Entonces, en algún momento tenemos que llamar la atención a esta generación, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Si vamos a seguir la ciencia, sigamos a la ciencia consistentemente. Entonces, con eso creo que podemos cambiar de marcha y hablemos de esta declaración: la ciencia es real. Es posible que algunos de ustedes no lo sepan, pero tenemos literalmente un científico forense en este panel de hoy. Antes de convertirse en un líder de adoración, un pastor en nuestro personal, eso es lo que hiciste. Entonces, científico Patrick, ¿por qué no nos ayudas a desenvolver esta declaración? Como científico, sí, la ciencia es real, la afirmación es verdadera. La ciencia también es buena, es algo bueno, pero hay que ponerla en el lugar correcto. Romanos 1:20 dice: porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. El carácter de Dios y la naturaleza se exhiben en el mundo físico, y la ciencia es una herramienta creada por Dios que se sienta debajo de Dios para servirlo. Su propósito es descubrir su gloria que conduce a la adoración de Dios. Pero lo que hemos hecho como sociedad es que hemos invertido el orden y hemos colocado a la ciencia por encima de Dios, exigiendo que Dios se pruebe a sí mismo ante la ciencia todopoderosa. Pero la ciencia no es Dios y Dios no está siendo juzgado. Oh sí, dilo otra vez, di eso otra vez. Sí, necesitamos entender esto. La ciencia no es Dios y Dios no está en juicio. Dios es Dios, Dios es el juez. Y entonces tenemos que entender eso, y cuando le asignamos a la ciencia cualquier atributo que solo pertenece a Dios y su palabra, lo que sigue es confusión y disfunción. Tratamos a la ciencia como si fuera infalible, como si fuera incapaz de cometer errores cuando solo Dios es infalible. ¿Verdad? Pero la ciencia se ha equivocado, y mucho, a lo largo de los años. Muy seguido, un descubrimiento nuevo científico deshará algo que solíamos pensar que era cierto. Y un buen ejemplo de esto es que desde la época de Aristóteles, que es alrededor de los 350 AC, antes de Jesús, los científicos, y fue el consenso científico, que la generación espontánea de vida era una cosa, lo que significa que las criaturas vivas podrían surgir de la materia no viva. Y eso es lo que la ciencia pensó durante miles de años, hace unos 150 años, cuando Louis Pasteur desmintió eso, a través de una serie de experimentos. Desmintió que la teoría de la generación espontánea que los científicos creían desde hace miles de años era cierta. Sin embargo, se nos dice que confiemos ciegamente en la ciencia. La gente actúa como si la ciencia fuera infalible e incapaz de errar. Sin embargo, al mismo tiempo también es mutable y siempre cambiante, a diferencia de Dios, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que me quedo con Él. Me voy a quedar con Dios, ¿verdad? Se supone que debemos confiar en la ciencia de hoy con tanta confianza como se supone que debemos confiar en la ciencia de ayer, aunque la ciencia de hoy refuta lo que la ciencia de ayer dice al respecto. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Y creo que también es importante tener en cuenta que cuando decimos confiar en la ciencia, lo que realmente quieren decir es confíen en los científicos. Porque la ciencia no habla, los científicos sí. Y los científicos son humanos. Todos los científicos que han vivido han sido humanos, lo que significa que son falibles. Y a causa del pecado, son corruptibles. Y un ejemplo de esto, en la década de 1930, un grupo de médicos fueron influenciados, desviados e incentivados para comercializar marcas de cigarrillos particulares sobre otras marcas. Entonces anunciaron a estos médicos y dijeron: todos estos médicos aman nuestros cigarrillos. Y en ese momento todavía era muy nuevo, pero había evidencia de que los cigarrillos eran dañinos para nuestra salud. Pero los médicos lo hicieron igual. Un ejemplo más extremo de la corrupción que puede apoderarse de los científicos y por ende de la ciencia es en la década de 1940 en la Rusia soviética. Había un científico destacado, su nombre era Lutsenko, o algo así. Y ascendió a una posición de poder político bajo Joseph Stalin. Y usó ese poder político para silenciar a cualquier voz u opinión científica que desafiara la suya. Entonces descreditó a los científicos, destruyó la reputación de los científicos, censuró a los científicos, incluso encarceló a personas que se atrevieron a desafiar sus metodologías o conclusiones. Y el resultado de eso fue que por su investigación defectuosa sobre biología y cultivos, decenas de millones de personas murieron de hambre. Porque la ciencia y los científicos y la investigación científica pueden y han sido influenciados en ocasiones por el poder político, los incentivos financieros y la presión social. Y saben, lo estamos viendo de muchas maneras hoy. Hace solo una semana o dos
La NCAA, un hombre biológico, fue nominado como Mujer del Año de la NCAA. Ahora, ¿a quién hace daño esto? Lastima a las mujeres, desplaza a las mujeres. Y simplemente siguen el ejemplo de ESPN, que lo hizo hace varios años atrás con Bruce Jenner. Miran lo que está saliendo de Washington, los sindicatos de maestros, la Asociación Nacional de Educación, donde lo que está sucediendo hoy es que les estamos enseñando a los niños en jardín de infantes que los hombres pueden quedar embarazados. Estamos promoviendo todo tipo de desviación sexual y confusión de género y el uso de pronombres limitados, y en tantas escuelas se mantiene a los padres en la oscuridad. Y hay que preguntarse ¿por qué? Y creo que la respuesta es que el diablo siempre hace su mejor trabajo en la oscuridad. No quiere ser expuesto, no quiere tener que dar explicaciones a nadie mayor que sea preadolescente. Así que si puedo hablarles a los adolescentes en este momento, tenemos muchos en la iglesia. Sé que su fe está siendo atacada en su escuela seguramente todos los días. Manténganse firmes en la fe. No tengas miedo de decir que no. No tengas miedo de hablar. No son los únicos. No son los únicos. Y recuerden, si la persona que los está presionando para que se conformen tiene un título, la sabiduría no viene de los títulos, la sabiduría viene de Dios. Amén. La sabiduría viene de Dios. Así que no dejes que un título los engañe. Miren a la Organización Mundial de la Salud hoy en día. Hay muchos títulos ahí, supongo, en la Organización Mundial de la Salud. Deberían saber lo que hacen. Sin embargo, incluso recientemente han actualizado sus estándares para ahora promover que el género esté en un espectro. Literalmente están diciendo que hay un número ilimitado e infinito de géneros que pueden elegir para una persona. Y estas son personas supuestamente con mentes increíbles que claramente están perdiendo la cabeza. Pero cuando leen las Escrituras, esto no debería sorprender a nadie. Esto es exactamente lo que la Biblia dijo que sucedería. ¿Amén? Lo que sí me sorprende, sin embargo, y lo que me preocupa sinceramente en relación con lo que hablamos de las mujeres y gran parte de lo que estamos hablando, es el silencio ensordecedor de gran parte del movimiento de mujeres. A medida que las niñas pequeñas están siendo literalmente desplazadas, me preocupa tanto el silencio de la iglesia, para ser honesto. El mundo está cambiando, nuestros niños están bajo un ataque y nosotros estamos sentados y hablando muy poco. Me preocupa la falta de participación activa de los padres en el liderazgo y la crianza de sus hijos. Y necesito recordarles a los padres, hablamos de esto la semana pasada, que no podemos como padres dar la responsabilidad de criar a nuestros hijos al gobierno o a los sindicatos de maestros o escuelas y ni siquiera a la iglesia, porque nosotros somos los responsables. Y luego la cita que usamos en la primera semana, la que decía: si la mentira es lo suficientemente grande y le dices con suficiente frecuencia, la gente comenzará a creerla. Tenemos que empezar a tratar esos problemas. Por eso digo que aunque sea la iglesia la única institución que queda en el planeta Tierra que aún conoce la diferencia entre el bien y el mal, lo masculino y lo femenino, y que esté dispuesta a decir la verdad, seamos la iglesia todos los días de la semana. Porque un día esta generación se despertará y se dará cuenta de que les han mentido. Y que nunca se diga eso de la iglesia. ¿Por qué? Porque amar jamás es mentir. Amar jamás es mentir. La Biblia nos dice que Jesús vino lleno de gracia y ¿de qué? Y de verdad. Él dijo: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y miren la destrucción que está causando bajo nuestra vigilancia en esta generación, las vidas que está destruyendo, las tasas de suicidio, la depresión, adicción a las drogas, autolesiones y abuso de alcohol entre todos los jóvenes. Mucho de eso creo que es para cubrir el dolor de haber sido engañados y descarriados. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta como creyentes? ¿Cuál es nuestra respuesta como iglesia? Creo que es para vivir 2 Corintios capítulo 10, donde atacamos y derribamos agresivamente cada fortaleza, cada mentira, cada engaño y cada falsedad. Pero nos edificamos unos a otros. Vamos, iglesia, no podemos derribar a nuestros hermanos y hermanas mientras derribamos la mentira. Lleno de gracia y verdad. No podemos derribar a nuestro prójimo, tenemos que ocuparnos de los asuntos de Jesús. Él siempre estaba animando a la gente. Siempre decía la verdad. Compartí esto en el primer servicio. Hay una persona en nuestra iglesia, una persona de transgénero en nuestra iglesia, que cada semana me edifica
con solo verla como adora. Veo su pasión por Jesús, su corazón por el Señor, y es contagioso. En serio, literalmente construye mi fe cada semana. Ahora puede que no estemos de acuerdo en todas las cosas, que no veamos de igual a igual, puede que no pensemos lo mismo en ciertos temas, pero tenemos que volver al corazón de Dios. Tenemos que saber y recordar cuál es el corazón de Dios y por quién se rompe el corazón de Dios. Se rompe por la humanidad. El corazón de Dios es para la humanidad. Dios ama al mundo, por tanto amó Dios al mundo que dio. No se sentó y dijo, oh, mi mundo se está desmoronando, voy a dejar que se desmorone. No, Él dio, se comprometió con un mundo roto, moribundo, herido e indefenso con su Hijo Jesús, y nosotros debemos hacer lo mismo. Ese es un punto tan importante y poderoso. Tenemos que derribar estos argumentos que se oponen a la verdad de Jesucristo, porque solo la verdad nos hará libres. Es lo que dice Jesús, conocerás la verdad y los hará libre. Y si queremos la libertad, tenemos que querer la verdad. Pero estamos edificando a la gente porque no ganaremos gente para Jesús, simplemente ganando una discusión intelectual. Los ganaremos para Jesús predicando el Evangelio, al vivir de acuerdo con las buenas nuevas del Evangelio, ¿sí? ¿Ok? Porque en el fondo de la incredulidad, tenemos que entender que en el fondo de la incredulidad no hay un problema científico o intelectual. Es un problema del corazón, es un problema de adoración, es un problema de pecado. Romanos 1:21 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios. Anteriormente habíamos mencionado cómo Louis Pasteur refutó la idea de la generación espontánea, que la vida podría venir de algo sin vida. Sin embargo, hay tantas personas que afirman creer solo en la ciencia o tan ideológicamente en su posición de negación de la existencia de Dios, lo que saben que es científicamente imposible. Que en el principio toda esta vida vino de la nada, vino de algo sin vida. Pero como cristianos, creemos en el principio, Dios, que todo ser vivo en el universo fue creado ex nihilo, eso significa de la nada, desde la nada. Nada más que el aliento y la palabra de Dios, el Dios increado, eternamente vivo. La ciencia es genial, pero no tiene nada en contra de eso. ¿Ok, iglesia? Entonces, yo estoy parado en esa verdad. Porque la verdad es que a veces la ciencia y la fe se contradicen. No fundamentalmente, no en todos los puntos, pero hay contradicciones a veces. Por ejemplo, la ciencia dirá que un hombre no puede caminar sobre el agua, o convertir el agua en vino, o curar a los ciegos con un poco de barro y un poco de saliva, o alimentar a 5.000 personas con 2 peces y 5 panes. Pero conozco a alguien que hizo todo eso. ¿Amén? Dios no se rige por la ciencia. De hecho, toda nuestra fe se basa en un evento histórico que la ciencia dice que es absolutamente imposible, que es ese mismo hombre que fue golpeado, crucificado, asesinado, enterrado y muerto en una tumba durante 3 días y simplemente se levantó y caminó como si nada hubiera pasado. Yo me voy a aferrar a eso. Y Pablo dice en 1 Corintios 15 que si eso no hubiera sucedido, que si Jesús no resucitó de entre los muertos, entonces somos la lástima entre todos los hombres, que nuestra fe y nuestra predicación es inútil, que nuestra esperanza está muerta, que estamos muertos en nuestros pecados y no hay esperanza para nosotros. Alabado sea Dios, que los científicos y la ciencia no es la máxima autoridad. Alabado sea Dios que Él tiene la última palabra, que Él es autoritario, que Él es infalible, que Él es suficiente, porque si la ciencia es su estándar, y la ciencia es su Dios, se sentirán muy decepcionados. La ciencia es muy limitada, no solo porque Dios puede invalidarla con una palabra, sino porque la ciencia no habla de las cosas más profundas de la vida, no tiene nada que decir sobre la moralidad, ética, propósito, identidad, amor. Todo eso le pertenece a Dios. Muy bien, chicos. Lo hemos abarcado 2 de 3 y es bastante. Siento que todo el mundo necesita respirar profundo. ¿Alguien siente que tal vez no ha tomado un respiro en los últimos 40 minutos? Vamos, todos juntos. Inhalen, respiren. Muy bien, vamos a superar esto. Será bueno. ¿Están bien? ¿Están listos para seguir? Bueno, mencionaste el amor. Terminemos con la declaración. El amor es amor. Gerald, aterriza este avión. El amor es amor. Tiene sentido porque hay tanto deseo de querer simplemente afirmar esta declaración. En la superficie, ¿cómo podrían ver algo malo con el amor es amor? Tenemos que ir un poco más allá de la superficie y reconocer cuán importantes son las definiciones. Y cuando se trata de la palabra amor, debemos tener muy claro qué significa amor y cómo debe definirse. Y lo que veremos en las Escrituras
es que el amor no es un qué, sino que el amor es un quién. Así que el amor no es un qué, el amor es un quién. Y no hay que mirar mucho más allá de 1 de Juan 4, versículo 7, así que vamos a leerlo. Amados hermanos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sí, ese aspecto de la definición que acabas de mencionar, lo importante que es tener las definiciones claras, es muy cierto. Hay muchas veces y muchas personas que incluso usarán ese versículo como un intento de definir qué es amor, pero lo voltean al revés y lo usan y lo aplican al revés. Lo que quiero decir es esto: Dios se ha definido a sí mismo en la palabra de Dios. Desde Génesis a Apocalipsis, Él se define a sí mismo y debemos decir, oh, así debe ser el amor. Pero lo que hemos hecho es que hemos permitido que la cultura defina el amor por nosotros y decimos, oh, así debe ser Dios. El orden importa. Sí, el orden importa. Es muy importante. Y en el centro de ese reordenamiento de las cosas, decirle a Dios quién debería ser Él y pedirle que se ajuste a nuestras definiciones inventadas de sus atributos, eso en sí mismo encuentra su raíz en el orgullo. En el orgullo, y sabemos lo que dice la Escritura, que Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y otro problema con esta declaración, el amor es amor, es que el lenguaje nos pide que afirmemos una conclusión predeterminada, ¿verdad? Esa declaración tiene detrás una conclusión y una perspectiva predeterminada, y cualquiera que se atreva a rechazar esa conclusión predeterminada y diga, bueno, en realidad pienso que la Biblia tiene algo diferente que decir sobre ese tema, nosotros nos convertimos en los fanáticos, nosotros nos convertimos en los malvados, nos convertimos en los anti lo que sea. Toda esta idea de cómo el mundo, cómo la cultura ha definido el amor se convierte en la prueba de fuego, en determinar quién tiene razón y quién está equivocado y quién es bueno y quién es malo. Y si no usan la camiseta y si no publican la bandera, si no cambian su perfil en las redes sociales para afirmar la definición de amor del mundo, ustedes son los malvados, son los chicos malos. Y sabemos que eso no es cierto. Esta es la razón por la cual esta definición en el mejor de los casos es falsa. Es lo que representa. Y en última instancia, el centro de esta declaración es una invitación a aceptar y promover todas las opciones de estilo de vida relacionadas con la sexualidad. Es una invitación que nos pide a promover cada decisión que alguien pueda tomar sin importar cuán perversa o sin importar cuán contraria a la voluntad de Dios sea. Sí, dentro de esa declaración el amor es amor, está cada forma de desviación sexual en la que hemos pensado y en la que pensaremos. Y ese es el desafío. Mucho de lo que nuestra cultura está aceptando hoy ni siquiera soñábamos hace una década o hace 2 décadas. Y eso es porque el pecado es un pendiente resbaladizo y se extiende rápidamente, es un virus de rápida propagación, impacta, afecta y destruye todo lo que toca. Y tenemos que ser honestos al respecto. Y en la iglesia también tenemos que reconocer que mientras nos sumergimos en la palabra, es muy importante darnos cuenta de que las Escrituras tienen más que decir sobre la inmoralidad sexual que sobre el derramamiento de sangre inocente. Hay más versículos que nos dicen cómo se siente Dios acerca de la inmoralidad sexual que versículos sobre el derramamiento de sangre inocente. Y esto realmente importa, es muy importante. Ya saben, tenemos que mirar hacia adentro, como el cuerpo de Cristo, y cuando la actividad de la pornografía no es muy diferente en la iglesia que en el mundo, cuando miramos a aquellos que están decidiendo tener sexo fuera del matrimonio, y vemos eso que sucede casi igual en la iglesia, tal como es el mundo. Las tasas de divorcio, estos diferentes tipos de casos, tenemos que ser honestos, tenemos que abordar esto. Vi un meme relacionado con la conversación específica incluso de Roe vs. Wade, y era un témpano, y la parte del témpano que estaba por encima de la línea de flotación decía Roe vs. Wade. Pero sabemos que el 90% de un témpano en realidad existe por debajo de la línea de flotación. Y en esa parte del témpano decía inmoralidad sexual. Entonces tenemos que tener una conversación honesta y permitir que el Señor nos realinee. Sí, realmente esto no es solo un llamado al mundo, a la verdad. Es un llamado a la iglesia de regreso a nuestro primer amor, donde nos hemos desviado del propósito de Dios, el diseño de Dios, la intención de Dios para nosotros, como seguidores de Jesús, a ser fructíferos, productivos y santos como Él es santo. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, donde la voluntad de Dios es que sean santificados, nuestra libertad, que se aparten de la inmoralidad sexual,
Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por malos deseos. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios. Y si el amor es amor simplemente significa que necesitamos más amor y bondad en el mundo, ser más amorosos y bondadosos lo haríamos de todo corazón. Pero eso no es lo que significa. La declaración significa aceptar aquello de lo que Dios ha ordenado, literalmente huir y abstenernos. Romanos capítulo 1 dice: saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Así que está la práctica y está la aceptación en el capítulo 1 de Romanos. Y creo que ahí es donde nosotros como creyentes debemos trazar la línea. Sí, hay que trazar la línea. Y como estamos llegando al final de esta conversación, creo que debemos ser muy intencionales para ver todo lo que se ha discutido hoy a través del lente de Jesucristo o a través de la cruz y del Evangelio. No sé ustedes, pero hoy estoy agradecido de que Jesús trazó una línea con respecto a quién perdonaría, a quién mostraría misericordia, a quién estaba pensando cuando colgó de esa cruz y estiró los brazos. Yo no sé ustedes, pero yo estoy muy agradecido de que Jesús no esperó a que estuviéramos de acuerdo con Él antes de ir a la cruz y morir por nosotros. Agradezco hoy que se haya dejado colgar de un madero sabiendo que aún éramos rebeldes en nuestro corazón y en nuestra mente hacia Él, sabiendo que en nuestra mente éramos enemigos de Dios, pero aún así hizo todo lo necesario para salvarnos y liberarnos de acuerdo a las Escrituras. Mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso está en Romanos capítulo 5, versículo 8. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En Primera de Juan capítulo 4, versículo 9, 10 y 19. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo Jesús, para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Es Romanos 10:13. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Note que no hay una lista. Bueno, tendrán que estar de acuerdo con todo lo que hemos dicho hoy para ser salvo. No. Todo el que invoque el nombre de Jesús será salvo. Romanos 3 dice: todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos. Y siempre he dicho que no necesitamos que la Biblia nos diga que hemos pecado. Ya sabemos que hemos pecado. Romanos 6 nos dice que nuestro pecado nos separa de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Y sentimos esa separación cuando seguimos nuestro propio camino, cuando pecamos. Y sin embargo, el don de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que esto es lo que quiero que hagamos mientras cerramos ahora. Quiero que bajen la cabeza y cierren los ojos. Y les voy a pedir que hagan algo difícil. Para algunos de ustedes va a ser muy difícil. Voy a pedirles que si hubo un punto conflictivo, si podrían dejarlo de lado, solo por un momento. No permitan que cualquier punto de fricción que pueda haber para ustedes, ese problema que es difícil de superar para ustedes, no dejen que eso los impida experimentar el amor de Dios. Él es fiel, Él es paciente con nosotros, Él está lleno de gracia, Él no mentirá, siempre nos dice la verdad. Entonces cuando se trata de pecado, Él lo señalará. Dios tiene un estándar, pero ninguno de nosotros cumple el estándar a la perfección. Yo no cumplo perfectamente con su estándar. Nunca lo hice, nunca lo haré. No aquí en la tierra. No cumplirán con su estándar a la perfección. Y Él nunca se ha rendido con ustedes. Él nunca lo hará. Así que si quieren ser perdonados de su pecado, quieren ser salvos, libres, llenos del Espíritu de Dios, voy a pedirles que oren conmigo justo donde están. Solo digan: Jesús, aquí estoy, te necesito. Y confío en ti como Señor y Salvador de mi vida. Perdóname de mi pecado, límpiame por completo. Dame fe que ni siquiera tengo ahora. Dame fe para confiar en ti sin importar nada. Recibo de ti en este momento la salvación, perdón, misericordia y paz. Y también entiendo que tienes una razón de ser para mí, un propósito para vivir. Me ayudaría a saber eso claramente y a caminar a diario. Jesús, te damos toda honra, gloria y alabanza.
Todo te pertenece. En tu nombre, todos dicen amén. Vamos, ¿alguien se alegra de haber venido a la iglesia? ¿Alguien?